Estudio C presenta Historias sin papel. ¿Qué tal, amigos, oyentes, televidentes, seguidores de nuestra plataforma digital Estudio C, tu medio digital, oyentes de Radio Farra 95.7, que retransmite siempre este podcast que se llama Historias sin papel? Como lo hemos venido diciendo, Historias sin papel es un programa que cuenta la historia que no está escrita. Algunos personajes sí tienen libros, sí tienen escrito, pero ¿será todo lo que tienen escrito o hay algo por ahí que se les olvidó? Y aquí lo recordamos. Bienvenidos a una nueva edición de Historias sin papel. El día de hoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, al horario que usted esté observando y escuchando este programa. El día de hoy nos acompaña un manabita. Nos acompaña un portovejense, una persona que conocemos desde muchos años atrás, un buen amigo, que ha ido escalando poco a poco. Dijo, yo tengo un sueño, voy a llegar. Le han pasado facturas, la vida, le ha pasado buenas, malas, pero hoy por hoy es uno de los animadores top que tiene el país. Señoras y señores, con ustedes, Carlos Luis Andrade. ¿Cómo le va, Carlos Luis? Bienvenido. Eric, yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy vamos a conocer tu historia, esa historia sin papel, que la tienes en varios libros, pero yo creo que no está completa. Vamos a ver qué pasa. Y si ustedes quieren salir de duda, pueden adquirir el libro Las historias de un gordo, era, ¿no? Memorias de un gordo y Píldoras de luz, que también es otro libro de historias. Pero obviamente las historias van encaminadas a desarrollar una habilidad. Claro, y después social. Un libro que vamos a hablar hoy día, que es el tercer libro que está sacando Carlos Luis. Y ese está fresquito, todavía no se vende. Todavía no se vende, pero ya lo tenemos acá. Es lo nuevo, sí. Más adelante hablaremos del libro. Carlos Luis Andrade, naces en Portoviejo, ¿dónde nace Carlos Luis? ¿Y dónde comienza a estudiar sus primeras letras? A ver, Carlos Luis Andrade nace en el Hospital Verdi Ceballos de Portoviejo. Acá en Portoviejo. Un 1 de junio a las 11 de la mañana de 1979. ¿Ya? El doctor Villacreces la hizo caminar a mi mamá toda la madrugada para que generen las palpitaciones. Para que se genere todas las condiciones que necesita una mujer para poder dar a luz de forma normal. Entonces, decía mi abuelita, parir. Para parir como se debe. Como se debe. Y mi vieja siempre me lo recordaba. Esa noche pasé y tú te movías, Carlos Luis, y me pateabas, y me pateabas, y me pateabas. Pero bueno, amaneció, prepararon las cosas, me lo contaba mi mamá, y bueno, el doctor Villacreces me ayudó a salir. Un reconocido doctor, ¿no? En su momento fue, creo que el mejor que había acá en Portoviejo. Es una eminencia. ¿Hijos de quiénes? ¿Hijo de quién es Carlos Luis Andrade? Bueno, yo soy hijo de dos soñadores. Hijo de un chonero que se desarrolló entre Guayaquil y Quito y que era izquierdista hasta más no poder. Luchador, ¿no? Presidente de la Facultad de Derecho de la Escuela Estatal. Y por el otro lado, hijo de una revolucionaria del Mapu chileno, que había salido ahí disfrazada entre monjita y otras cosas en medio de las montañas en la dictadura militar, y que se juntan en el Ecuador y en una semana se casan y hasta este momento juntos. El abogado Luis Andrade Quiñones y la señora Doris. Los dos. Tu mami es chilena. Mi madre es chilena, sí. Es una gran persona, tuvimos la oportunidad, yo laboré un tiempo en Radio Capital, que es de la familia Andrade, y tuve la oportunidad de conocer a la señora Doris. Incluso antes de arrancar este programa hablábamos de un tema, una anécdota que me tocó pasar y un obsequio que tiene la señora Doris. Por cierto, mi madre te quería mucho porque tú le ponías las canciones que a ella le gustaban. Sí, así Entonces, te agarró un cariño inmenso. Y después cuando le diste ese regalo, impresionante. Siempre me decía, usted es el que me complace. Decía, las complacencias vienen de acá. Pero bueno, y tenía una historia muy bonita, ¿no? Porque a ella le tocó trasladarse por medio de montañas, salir disfrazada de la dictadura chilena que vivió en ese entonces. Y luego de esa dictadura viene y conoce al abogado Lucho Andrade. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos. Que yo sepa.
Mi hermano Argemiro y yo, hasta el momento creo que somos dos. No, Del matrimonio. Estoy pregando, somos dos hermanos. A ver, mi mamá siempre hablaba de una niña que no pudo nacer. Mi mamá, cuando era niño, cuando nací yo, tuvo problemas de un riñón. Entonces, recuerdo que mi mamá tenía una raja de toda la barriga porque a ella le sacaron un riñón. Y esa operación se dio cuando ella estaba embarazada. Entonces ella siempre dice que iba a tener una niña y que su niña está en el cielo y que le iba a llamar María Angélica. Entonces en mi mente siempre está, bueno, mi hermano y yo. Y creo que esos bebés que nunca nacieron o que interrumpieron su embarazo o que de alguna forma pues no llegaron a la vida, yo soy de las personas que pienso que hay que ponerle nombre y llamarles por su nombre y apellido. Por su nombre, claro. Porque se gestaron, prácticamente su vida fue interrumpida, pero hubo una gestación, hubo una persona ahí. Sí, entonces es María Angélica, que es como nuestra hermana. Ya. Argemiro y Carlos Luis. ¿Quién es mayor, quién es menor ahí? Mi hermano mayor, Argemiro, me lleva casi 2 años. Barcelonista y emelecista. Somos como el agua y el aceite, pero nos amamos y nos queremos. Pero se aman, ¿no? Nos amamos y nos queremos. ¿Y en la cancha jugando fútbol? Igual, él es de un lado y yo soy del otro. Ahí no se aman. Imagínate que llegó un día a la casa un futbolín, cuando yo tenía creo que 8 años y él 10 años. Sí. Y el futbolín de estos grandotes de madera que tú ponías un sucre y tenías que sacar las pelotas. Sí. Entonces, un equipo era Barcelona, el otro era Emelec. Entonces, yo agarré Emelec, él agarró Barcelona y ahí empezó una historia de puñetizas en torno a eso. Después, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que votamos en las elecciones. Sí, sí. Él estaba en la Juventud Social Cristiana y yo me metí a votar por el MPD. Y hacía fuerza por el MPD. Siempre Contreras. Siempre Contreras. Si tú estás allá, yo estoy acá, pero nos amamos. Nos amamos muchísimo. Nos consta ese amor que tienen los hermanos Andrade, Carlos Luis y Argemiro. ¿Dónde comienza a estudiar Carlos Luis? Es una buena pregunta. Mira, yo empiezo a estudiar en Chone, mis tías eran profesoras y ahí en la Wilfrido hacía medio año y después me venía a Puerto Viejo y estaba en La Alborada. Y un después, tour de escuelas. En el Rosario para terminar en la Escuela Cristo Rey. Un tour. Un tour de escuela. Ya los últimos años de la escuela me fui a la Escuela Cristo Rey. Y en la Escuela Cristo Rey, el padre Otto, en paz descanse, me pone 12 en conducta. Religión. No, en religión. Yo estaba con condición en el Cristo Rey. Siempre. La condición era que no tenía que sacar rojo en varias materias. Ya. En varias materias. Las más importantes. Entre esas religión. Mis promedios, religión. Claro, mis promedios eran buenos. Yo, por ejemplo, con el profesor jurado en matemáticas sacaba 19, 18. Ni el profesor mismo se lo creía. Ya. Pero el padre Otto me pone 2 en religión, mira, y él ya no era rector del Cristo Rey, era el padre Nevado el rector. Y yo me fui llorando del Cristo Rey y el padre Nevado lloraba conmigo porque el padre Otto no quiso cambiar la nota. Y era un examen de pensamiento, o sea, era un examen abierto, no era un examen, era un examen de conocer lo que pensabas y todo, pero bueno. De respuesta de pensamiento, de sentimiento, más que de una escritura que tenías que aprender, ¿no? Pero, a ver, gracias a eso soy lo que soy. Entonces... ¿Saliste del Cristo Rey ahí? Salí del Cristo Rey, me fui al San Francisco. ¿Ya en colegio eso? En colegio, sí. Ya. Segundo año del colegio lo terminé en el San Francisco. Buen colegio. Sí, sí. El San Francisco. ¿Quedaba acá? Quedaba por el Consejo Provincial. A los lados donde ahorita está la plaza, que también era la escuela en ese entonces ahí, ¿no? Exactamente. Muy buen colegio. Grandes profesores. Hice grandes amigos. Ahí también en San Francisco tengo grandes recuerdos. ¿Terminaste ahí? No. Pues ahí seguí el todavía. Seguí el tour. De ahí me fui al Eloy Alfaro. De ahí me fui al Selecto. ¿Eloy Alfaro? En la academia. Manta. No. La que había acá. Academia militar, sí. Ya. Pero duré una semana. O sea, me compraron el uniforme y eso. Eso no está en el libro, ¿no? No. Tenía un arete, me acuerdo, para ese entonces. Yeah. Y había un militar que me dice, ¡quítese el arete! Y yo le dije, ven, quítamelo tú. Rebelde ahí. Mira, no duré. El uniforme nomás me lo compraron, me rapé a zorro y me fui para el Selecto. En el Selecto estuve un par de años hasta que me negaron la matrícula. ¿Por qué te negaban la matrícula?
Era selecto también, ¿no? El colegio A ver, era... yo te voy a decir la verdad, ahora viendo mi vida hacia atrás. En esa época, yo tuve 3 años en donde mi viejo vivió una persecución política. Sí. Entonces, mira lo que nosotros teníamos. ¿Eso fue antes o después de la prefectura? Creo que fue Eso fue después, en posterior. el año 92 al año 96. Posteriores de la prefectura. Sí, 92, 93 al año 96. Entonces, ¿qué pasaba por mi vida? Te voy a decir lo que pasaba por mi vida. Estábamos durmiendo a las 3 de la mañana, sonaba el teléfono. Ya. Señora Doris, nos acaban de robar todo. Vamos a la radio y no encontramos ni un equipo y todo estaba destruido. Eso era parte de la persecución que vivía tu papá. Y Ya después, tenía Radio Capital ahí. Sí, teníamos Radio Capital y RNC. Y después de 2 meses habíamos comprado los equipos. De hecho, yo tenía un DJ, presté mis equipos del DJ para sacar la radio adelante. Y después de 2 meses más, señora Dori, Volvieron. entraron y destruyeron todo. Y yo veía a mi mamá que tenía que hacer créditos para volver a parar el negocio, para volver a montar el negocio. Entonces, fíjate cómo un chico de colegio, 2º año, 3er año, vivía eso, pero al día siguiente tenía que ir al colegio. Recibir clases, ¿no? Y de pronto recibí una broma por ahí de un compañero. Y claro, cuando el ser humano está en estado de alerta, cualquier gota riega el vaso. Y en ese entonces poco se conocía de la empatía. El Exactamente. tema de empatía, ¿no? Entonces, comencé a dar puñete por todos lados. Ya. Incluso viví cosas como, señora Doris, nos están robando en este momento. Llamó el guardia a mi casa. Ya. Y en ese momento, yo habré tenido 14, 15 años, esto no lo he hecho nunca. Tenía a mi amigo Adrián Lazo, más conocido como Choclito. Cuando recibo la llamada, en este momento nos están robando, salgo corriendo, cojo el carro de mi vieja, tenía 14, 15 años, me voy a la empresa de mi papá y le quito la cartuchera al guardia. A buscar Y me voy a la parte trasera de la radio y comienzo a disparar. Pero al aire. En la parte trasera había puro monte. Claro, sí. Y me trepo y comienzo a disparar de la impotencia. Pensando que por ahí iban los que estaban robando. Exactamente. No corriste, no pensaste el riesgo, Y es lo que trato de decirte. Emocionalmente, creo que esas cosas que vivimos eran heavy. O sea, era duro lo que vivía. No te hacía razonar, sino que directamente venía la furia. No me siento orgulloso de lo que estoy diciendo. Era un muchacho. Claro. ¿Sabes lo que pasó el día siguiente, Eric Molina? ¿Qué pasó? Una señora fue a la radio a llamar a mi mamá a decirle que su esposo se había metido a robar a la radio ayer y que yo le había disparado. Ah, o sea, ahora victimizarse. Y no es, ¿sabes lo que hizo mi mamá? Fue ¿Qué al hizo? hospital a pagarle todo al señor que se había metido a robar a nuestra empresa. O sea, yo crecí, Pero ahí yo me está crecí con esas historias. Ya, pero me estás contando una historia. Al momento que tú disparas al aire, ¿realmente quedó herido? No lo sé. O sea, te estoy contando. Y todavía la señora Doris, bueno, es que no me admira de la señora Doris porque conocí a tu mamá, sé cómo es. Y fue, a pesar de que le había robado, a curarle Sí. las heridas. Otra historia como esa, que no está escrito. Una vez me roban en el Cayambe Ya. con un arma blanca y me roban el reloj. Y llego a la casa y le digo a mi mamá, el reloj que me había regalado mi papá se había ido a Rusia y me había traído un reloj de Rusia, me lo robaron. Al día siguiente, la persona que me lo había robado va a la casa y me lo entrega. 1000 disculpas, no sabía que era hijo de la señora Doris. Mira tú. Entonces, fíjate lo que vivía, ¿no? Claro. Mi mamá, una mujer que hizo obra social, ayudó mucho a la escuela Fe y Alegría Sí, de las hermanas allá en el San Pablo arriba. Sí. Entonces yo Sector cuando de la niño, lucha, arriba del San Pablo. Cuando niño me crecí ayudando a mucha gente, crecí en medio de la obra social de mi mamá y cuando llegué a la adolescencia tuve esta época de inestabilidad emocional que hizo que de pronto con justa razón
algunos colegios digan, este chico no está bien que esté aquí, así que váyase, y yo le digo, no lo veo con rencor. La persecución te hizo tener una adolescencia conflictiva. Sí. Creo que sí. Yo Pero comienzo a verlo eso. bendecido o por tu forma de pensar, no te mantuviste en ese mundo porque podías haberte generado una persona agresiva y coger otro camino. Yo agradezco que me pasó eso en la vida, porque ahora yo he desarrollado habilidades Claro. gracias a todo lo que he vivido. Cuando comienzas a tratar este tema de desarrollar las nuevas habilidades que vamos a hablar, ¿piensas en esas cosas que te pasaron? Y las estoy comentando, porque lo que tú vives, yo lo veo como algo necesario, siempre y cuando tú encuentres la utilidad. ¿Qué estás aprendiendo de eso? Claro. Me explico. Y la gente va a decir, no, pero ¿cómo va a ser útil que mi mamá tenga cáncer o que mi papá tenga esta enfermedad? Créemelo. Créemelo que la vida nos está dando algo que aprender. Y si lo vemos de esa forma, pues por lo menos se hace más llevadero la adversidad que estés pasando. ¿La adolescencia que te tocó vivir te ayudó para irte formando el Carlos Luis que eres ahora? Por supuesto. Y la guía de mis padres. Porque a pesar de todo eso, yo conversaba con papá y con mamá y me decían, esto no está bien. O sea, no es lo correcto. ¿Te reprendían cuando tenías tus inconvenientes en el colegio? No, sabes que nunca, yo no tengo en mi cabeza ver imágenes de mi papá haciendo, recriminándome o diciéndome o retándome, ¿no? Ni mi papá ni mi mamá. Siempre yo cometía o hacía alguna travesura en el colegio y ellos me escuchaban y obvio, después me decían, esto sí, esto no. Pero no tengo recuerdos en mi cabeza de que me hayan dicho, ¿por qué hiciste eso? Mira, pelado malcriado, te quedaste sin... Nunca. ¿Algún profesor te orientó y te dijo en la escuela, en el colegio, o cuando vivías la época de la persecución que vivió el abogado Lucho Andrade, un profesor, algún amigo, un compañero, te dio la mano, te dio algún consejo, alguien que te haya dicho, que hoy por hoy recuerdes? Mira, tengo que nombrar a muchas personas porque recuerdo con mucho cariño a muchos profesores, pero hay uno en especial que ya no está con nosotros y al cual estuve con él solo un año. Yo le decía a mi comandante, Montes de Oca. Él creo que era uno de los rectores en el Selecto. Rector del Selecto en su momento. No sé si era rector o la señora Andino era rector, pero él era uno de los dueños del Selecto. Ya. Él pero era profesor tuyo. Montes de Oca fue profesor mío de física. El primer año que yo vi física en cuarto curso. Y el señor Montes de Oca era como militar. Creo que él era militar. No me acuerdo el nombre, pero yo me acuerdo que llegamos en cuarto curso y él dice, bueno, saquen un papel y un lápiz porque les voy a tomar una lección. De esas imprevistas que Claro. Y yo, puchica, pero lección, ¿por qué? O sea, si no hemos estudiado, les voy a tomar una lección. Y nos tomó ejercicios de matemáticas, cuestiones así. Al día siguiente, el profesor Montes de Oca dice, bueno, las 5 mejores notas van a formar el equipo de las Olimpiadas de la Física para participar en el intercolegial. En el intercolegial de física. Entonces, comienza a nombrar las notas. Pues entonces, la primera nota que nombra... Blanca Alarcón, una compañera que creo que ahora es ingeniera, Blanquita, hermana de mi gran amigo Tompo. Sí, Entonces, sí. Blanca Alarcón, perfecto, Blanquita. Segunda nota, creo que era Aida, no me acuerdo. Pero tercera nota, Víctor Josa. Víctor Josa, los mejores estudiantes, ¿no? Ya. Y quinta nota, Carlos Luis Andrade. Y yo me quedo como que, ¿qué? Y No, toda la gente, me acuerdo que la gente me miraba como bicho raro y yo, profesor Montes de Oca, felicitaciones, señor Andrade, usted es un hombre correcto. Fantástico. Todas las tardes me tocaba ir a la casa de Blanquita a practicar con Alicia, con Víctor y practicábamos física. Yo no sabía ni un carajo. De física. Nada, y en matemática era mediocre. ¿Y cómo había sacado buena nota ahí? Escúchame, y física. Oye, de ir todos los días comencé a aprender física. Ya.
Fuimos, obviamente yo no era ni de los titulares de las Olimpiadas de la Física. Y al terminar el año, el profesor Montes de Oca me dice, nunca fuiste de las 5 mejores notas. Te hizo para que te comprometieras y lo estudiaras. Era la forma de mantenerte ocupado. Porque eras inquieto. Nunca más volví a estudiar física. Yo de ahí me fui a Guayaquil el siguiente año, 5º y 6º curso. Nunca más estudié física ni matemáticas, gracias a lo que hizo el profesor Montes de Oca. O sea, conmigo. nunca más estudiaste física y matemática Nunca más. porque te sirvió ese estudio y aprendiste física. Sí, señor. A eso, Sí, eso señor. es, no es que huiste y que ya no volviste a estudiar física. No tuviste la necesidad porque lo aprendiste. Sí, señor. Es una marca que te dejó de por vida este profesor. Sí. Y la él ya estrategia no- que utilizó, ¿no? Sí, ese era un estratega. Ya no está. Él ya no está con nosotros. Sé que murió hace muchos años. Si la familia está escuchando o viendo esto, que sepan que él dejó una huella en sus alumnos. Igual que el profesor Andino, por ejemplo, Mauro Andino, el profesor. Sí, sí, sí. Me encantaba porque yo decía, algún día cuando yo sea profesor, que he sido profesor, voy a ser así. Esa empatía que tenía con los alumnos. Yo me acuerdo cuando hacía alguna travesura en el selecto, él era de los profesores y era ya una persona mayor que se te acercaba, conversaba contigo. Son grandes recuerdos. Son grandes recuerdos. Y así hay muchísimas. ¿Algún muchísimos compañero de profesores. colegio que todavía permanezca así, que creó la amistad, se creció esa amistad en colegio? O Mira. por lo que tuviste un tour colegial, ¿no? Porque no tenías como para decir, este fue mi amigo de primero a sexto. Sí, yo te puedo decir que en el Cristo Rey muchos, que Ya. aunque no los vea siempre les digo a mis compañeros del Cristo Rey, de la escuela, del colegio, les digo, mira, yo hice mi vida ya por otro mundo, por otra parte, pero siempre los recuerdo con cariño y cuando los veo me dan ganas de abrazarlos, de hacerles bullying, de fregarlos como cuando estaba en el colegio. Es como que el cariño se mantiene intacto. Y si te puedo nombrar, por ejemplo, de mis amigos del Cristo Rey, Cristian Anchundia, Elio Guerrero, bueno, Elio ya no está con nosotros, murió hace muchos años atrás, Elio Guerrero, Carlitos Lara, Bicho Galarza, y obviamente se me van a resentir algunos. Lo que no los nombre, mejor ahí déjelo nomás. Y por ejemplo, en el San Francisco también. Carlito Lara del Cristo Rey. Claro, Ya. Carlitos Lara del Cristo Rey. No, pues si nos vamos atrás en el Rosario también tengo, pues Maurito Guillén, Alex Pita, Rafael Carofili, Olmedo Farfán, o sea, tengo Sí, una sí te gran dejó la cantidad de vida, amigos. sí te dejó varios amigos. No los veo como antes, pero cuando nos vemos creo que Los disfruta como cuando estabas en el colegio. sí, igual en el San Francisco, mira, aunque estuve un tiempo chiquito, puchica, hice buenos amigos. Al final de cuentas, ¿en qué colegio terminas graduándote? En el SEC de Guayaquil. No fue el selecto. International SEC de Guayaquil. ¿Ya? Sí. Colegio donde decía un colegio de pelucones. Sí, sí, sí. Sí, y también con grandes compañeros, con grandes profesores. Y voy allá en una etapa de mi vida decidido a dejar un poco esa inestabilidad emocional. Y el hogar de mi tía Rocío y mi tío Carlín me dan esa estabilidad. Mis primos que pasan a ser como En mis Guayaquil. hermanos. Ya no escuchaba los problemas de mi papá ni nada. Entonces me pude centrar en el primer deber de un joven, que es estudiar. Ya. O sea, entonces... ¿Cuántos años terminas estudiando en Guayaquil? 2 años. Quinto y sexto, como Sí, quieras. conozco la filosofía. Me enamoro de la filosofía en Guayaquil. Ya. Y claro, o sea, con grandes experiencias también allá. Ahí, esa ida a Guayaquil será la que te abre el camino para comenzar a pensar en el arte, en el teatro, en la actuación. No. ¿O dónde nació? ¿Cuándo nació eso? No, la inclinación artística nace desde niño, ver a un tío mío que se llamaba mi tío Heráclito, el ¿Ya? hermano de mi abuelo, cantando tango. Entonces yo le veía cantando tango a él y yo decía, no, pues yo quiero ser como mi tío Heráclito. Desde niño en la escuela Cristo Rey hacían presentaciones en el Día de la Familia Cristo Rey y yo era de los que me metía a bailar, me disfrazaba de payaso. Bueno, tuve mi banda de rock and roll en Puerto Claro. Viejo. ¿Cómo se llamó esa banda? Se llamaba Raíces. Raíces. Entonces yo estuve metido en el arte, y de hecho era mi escape cuando viví este problema en la... De la persecución. Así es.
quizás esa fue la ruta como para decir, desahogarte y olvidarte un poco del problema Sí. que vivías. Sí, por eso estoy convencido que el arte, la cultura, el deporte tienen que ser una constante en nuestros jóvenes para que puedan escaparse de los problemas y las adversidades que le puedan dar la vida. ¿Cómo comienzas a surgir ya el camino? ¿Cómo lo comienzas a estructurar? ¿Cuál fue tu primer paso, tu primer contacto con el arte, con la televisión? ¿Cómo llega eso? A ver, acá en Manabí, pero cuando voy a Guayaquil, yo en el último año del colegio me meto en un movimiento cristiano, católico, Ya. y comienzo a hacer un poco lo que sabía. O sea, yo era el tipo de la guitarra que cantaba afuera de la misa, porque... Acá nosotros lo decimos como buenos manaba, entrador. Sí, Ya. entrador. Y en el colegio también. O sea, Ya. en el colegio Miki González y el Manaba cogían la guitarra y armábamos la parranda. Claro. Y junto a Miki González nos metemos en este movimiento y comenzamos a hacer obras de artes, teatrales para los niños de la calle y grupo juvenil, etcétera, etcétera. De hecho, discerní vocación sacerdotal, viajé para Perú, estuve unos meses allá. Regreso de eso, pues, y empiezo a estudiar comunicación para televisión en el ITV, y ahí se me abren las puertas a la televisión. ¿Cuál fue tu primer producto? El que me hace famoso, Sin Límites, pero antes de Sin Límites estuve en una serie que se llamaba Smith, Wesson, Zambrano. Estuve como ¿Mick? Smith, Wesson, Zambrano. con Típico nombre de chono, ¿no? Carlito Valencia. Ya, con Carlito Carlos Valencia Valencia. había hecho Ratas, Rateros y Ratones, Sí. y lo llaman como protagonista Smith, Wesson, Zambrano, en donde soy asistente del asistente del asistente del asistente del asistente de producción. Y pues en un día de casting me gano un papel para hacer un papel ahí en la serie. Recuerdo tanto que el día en que yo iba a salir en televisión, armo una chupa aquí en Puerto Viejo con mis panas, estábamos... Hablando de Larretti. Sin Límites. No, hablando de este Smith Wesson Zambrano, yo Ya. le decía a mis panas acá, oye, voy a salir en televisión, chuta, Carlos Luis, bacán, bacán. Entonces, vamos, nos encerramos en la casa para ver el capítulo, Ya. con una botellita y toda la vaina, para celebrar, y el capítulo nunca salió al aire. O sea, salió, pero no salió la parte donde actuabas tú. No, nunca salió al aire, quitaron del aire la serie, solo tuvo 5 capítulos, yo salí ya en el sexto y el sexto nunca salió al aire. ¿Cómo te sentiste ahí? O sea, te digo porque tú te esmerabas, era tu pasión y imagínate, es como el futbolista que entrena tanto y a la hora de la hora no lo convoca. Así me sentí. Pero después, 6 meses después, me llaman para hacer un casting para una serie, fui ¿Ya? y me ganó el papel para Charlie de Sin Límite, que era uno de los papeles principales de la novela. Para la gente nueva, ¿qué era esa Sin Límite? ¿Una novela? Mira, Sin Límites era una ¿Tienes novela. guardados, me No. imagino? ¿No hay? No guardo yo. Porque creo que sería bueno sacar, para recordar la época de, Sí, de bueno, Sin en Límite, YouTube ¿no? encuentran el video, Claro. el video con la canción de Sin Límites, que también fue una de las más sonadas en la radio en ese año. Sí. Esa canción también es de mi autoría. Hice Es- letra y música. Ya, pero no es de esa Raíces, canción. ¿verdad? No, ese ya fue como Carlos Yo Luis sabía Andrade. que esa canción era tuya, pero no sabía si era de Raíces. No, era ya como solista. Ya. Carlos Luis. Yo en esa época me ganaba la vida como actor infantil y haciendo jingles comerciales para radio en Guayaquil. Ya en Guayaquil. Sí, a mí me encargaban, me decían, oye, queremos un jingle para este protector solar, me daban el nombre, me daban el brief Y y tú yo ponías la creaba creatividad. canciones y se las pasaba a los estudios para que la graben. Entonces, pues en Sin Límites hice un poco de todo, no solamente fue actor, sino que también fui el musicalizador de la serie y asistente del director en ciertas cosas. ¿Quiénes eran los principales de eso? A ver, en Sin Límites sale María Teresa Guerrero, Erika Vélez, Juan Carlos Román, Jaime Arellano, Carlos Luis Andrade, Ricky Briones, Ricardo, ¿no? Briones, que también es portovejense Sí, y que sí. fue fundamental en Sin Límites para mí, Sí, porque Ricky fue como una especie de hermano mayor en el mundo del arte. En mis primeros pasos, A los lados de él. fíjate, no solamente en la televisión, sino en la radio. Ricky tenía un programa de radio En Guayaquil. en Puerto Viejo, Acá. cuando yo era niño. Entonces yo me iba a la cabina y Ricky me enseñaba junto a Hernán Escobar, eran como que mis maestros en los controles de la radio, Ya. en Capital. Sí, sí. Entonces yo aprendí mucho de Ricky. Después, Ricky era vocalista de una banda de rock que se llamaba Código 7.
con Yonki, con Cota. Sí. Y yo empezaba a cantar, entonces Ricky me ayudaba y me decía, Carlitos. Siempre te padrinando ahí. Apadrinándome. Y después me lo encuentro en Ecuavisa y Ricky era famoso por el Cojo Navarrete, Claro, por todas ya. las teleseries de Ecuavisa. Entonces, para mí era muy familiar que ya un portovejense sea estrella en el Ecuador. Y me sentí identificado y siempre estuvo ahí para un buen consejo, para Eso guiarme. también te ayuda a generar mayor confianza de saber que tienes a alguien conocido y que tú has sentido el respaldo toda la vida. ¿Te ayudó para afianzarte dentro de Sin Límites? Sí, y aprendí también. ¿Cuál Por fue tu eso, papel ahí? En Sin Límites, Sí. pues yo era yo era principal, pero prácticamente la serie giraba en torno mío. Así Ya. que con el tiempo pasé a ser protagonista de la serie. Ya. Y bueno, musicalizaba también. Y Charlie Concha era el hijo de un millonario, se queda huérfano, se queda con todo el billete, entonces tenía el carro y tenía el billete para Tenía hacer todo. la farra. Ya, sí. Entonces, en todas esas aventuras con billete, Charlie iba aprendiendo lecciones con sus amigos. Y al final mete la pata. Y se casa con la Charlie nieta. era... Charlie, mi personaje. Sí, tu Bueno, personaje. yo también metí la pata al final, pero eso es otra historia en la vida real. Pero bueno, y Charlie se termina casando con la nieta del director que personificaba a Antonio Aguirre, que también murió, un gran Ya, actor sí, ecuatoriano. Y esa era la historia. ¿Y quién era la nieta? Aida, creo que era Aida Álvarez. Es una actriz que ya no vive en el Ecuador Ya. y que actuaba muy bien. Ahí fueron también los primeros pasos de Erika Vélez. La primera teleserie de Erika Vélez. Erika, me acuerdo cuando... Había, creo que terminado, todavía era reina de la ciudad. No, era reina de Puerto Viejo, De Manta. de Manta, tienes razón. De Manta. Erika era reina de Manta, Y de Manabí. aún no. Ahí, todavía no era ahí. Nosotros estábamos produciendo la serie Ya, sí. cuando le toca a Erika participar como reina de Manabí. De Manta. De Manabí. Ya era reina de Manta. Ya, le tocó como reina de Manta venir a participar en el reinado de Manabí. Claro. Ya. O sea, la historia de Erika en Ecuavisa fue así. Erika le hacen un reportaje en una revista, creo que era Generación 21 como reina de Manta. Ya, sí. Y el gringo, estábamos buscando el personaje para la novia de Charlie. Entonces el gringo siempre me llamaba para que las conozca, para ver si había química o no. Y habíamos hecho casting para algunas chicas y el gringo, el director, Carl West, Sí. viene con una revista y me dice, Charlie, tú la conoces. Y yo le digo, no, es Manabí. Sí, pero es Manta, pues, o sea, no la conozco. Claro. Y la llaman y hacemos el casting con Erika y existió esa química de que tú eres Manaba, que mi mamá es lechona, que ni sé cuánto, Claro. que esto, que sí, que Zambrano, que aquí, que allá. Nos hicimos panas y el gringo obviamente apostó por esta pareja de compañeros que eran manabas y que se llevaban bien, etcétera, etcétera. Manabí se pegó mucho a esta serie por el hecho de que estaban tres Manavitas, Ricardo, Claro. Ricardo Briones, Erika Vélez y Carlos Luis Andrade. ¿Qué vino después de eso para Ojo, Carlos? válido nombrar a quienes también estuvieron detrás de cámaras que también eran manavitas. Por ejemplo, Harry Arteaga. Harry Arteaga, que hoy está en Harry Arteaga anda Guatemala, Nicaragua, por ahí anda Harry. Harry Arteaga que En la producción, ¿no? Sí, de hecho entra como asistente de dirección y después yo, cuando faltaban unos capítulos, le entrego la musicalización porque sabía que Harry Arteaga era músico también. Guadalupe Lor, hermana de Nachito Lor, de los Lor de No, los sí, Bosques de sí. Papagayo. Sí. Guadalupe también entró como script y ahora Guadalupe es una de las grandes directoras que tiene la televisión. Ah, mira. Ecuador tiene talento y un montón de programas. Ella está atrás de eso. Claro, Guadalupe. Ella estuvo también en Sin Límites. Ah, no sabía, mira. Qué bueno conocer que también había Manavita atrás de la producción de... Esa serie fue un fenómeno, no Sí, fue un solamente en fenómeno. Manabí, fue en todas partes. No, Yo- pero Manaví se sentía identificado Claro. por lo que había Manavitas. O sea, la juventud de Puerto Viejo Sí. sabía que Carlos Luis el Relajoso estaba ahí y la juventud de Manta sabía que Erika y la reina de Manaví estaban Ya, ahí. Entonces, cuando ya se imagínate. convierte en reina de Manaví, ya todo el Manaví estaba volcado a ella. ¿Qué vino después de? Después de Sin Límites, entra una especie de conflicto existencial en Carlos Luis. Porque Ya no había persecución. ya no había persecución, ¿no? ya, Mi era, papá, todo- ya era todo personal bien. ya. No, crisis existencial mía. Claro, por eso Sobre digo, un ya era poco una qué crisis que quiero nacía ser. netamente personal. No, ¿qué quiero ser? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y seguía estando muy pegado a la religión. Entonces, termino de estudiar comunicación
y decido salir de Ecuavisa y alejarme de... En Ecuavisa tenía trabajo seguro en actuación, pero decidí alejarme y acompañar en una aventura en CTV, el último año de CTV, Ya. acompañando a Alfredo Adún, que es el director del ITV, que es como un padre para mí en televisión. Y ese canal pasó por una transición que lo compró la Curia. Sé que la Curia era parte ¿Qué pasó? del negocio. Ahí no pasó a ser Canal 1 todavía. Trabajamos 6 meses, lo que trabajamos nunca salió al aire y después pasa a ser Canal 1. Entonces me fui para allá y luego a Gamavisión, también en un programa matinal que nunca salió al aire. Mira que el 99% de los proyectos de televisión nunca salían al aire. Ya. Solo un 1% de los proyectos salían al aire. Ese no era Cámara Manía todavía. No. Y de ahí yo decido estudiar Derecho y mientras estudiaba Derecho me llaman a Cámara Manía. Ahí vuelves. Inicia, después de un par de años, vuelvo a la televisión, pero esta vez como conductor de un programa de bloopers. ¿Cómo te sentías ahí? Como pez en el agua. Porque era lo tuyo, ¿no? Porque Siempre decíamos con JG, nuestro compadre, que está pasando un momento complicado hoy por hoy en la salud, pero esperamos también que se recupere pronto. Siempre decíamos, o sea, ese programa está hecho para Carlos Sí. Luis. Bueno, JG es uno de quienes inspiraron a muchas bandas Sí. de Puerto Trash Viejo. Big. Y a mí también me ayudó muchísimo. En determinado momento de nuestras vidas actuó como antagonista mío. Sí. Recuerdo que entró como manager de la banda y lo primero que le dijo a la banda es, él no sabe cantar. Pero le agradezco porque comencé a tomar clases y comencé a prepararme. Entonces, fíjate, a veces cuando la gente tiene la valentía de decirnos algo que no nos gusta, tendemos a enemistarnos, a sentirnos mal, pero... A cuando incomodarnos le y decir, ese mamá me encontramos- cae mal porque nos dice la verdad. le encontramos la utilidad, le agradecemos. Y yo con JG soy muy agradecido porque él también, tanto para Ricky y para todos, fue luz. Para algunas, mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, y Aquí en la productora hay como 2 también de productos de JG también. productos. Sí. Entonces, lo que te puedo decir es que me sentía como pez en el agua porque era un programa de corte infantil y yo había sido actor infantil y creo que ese programa dicta un poco cómo es mi personalidad, jovial, amiguero, siempre me estoy riendo, siempre veo el lado positivo de las cosas y aunque ocurra algo malo, igual lo disfrutamos y la pasamos bien. Cámara Manía sale en Teleamazonas. Teleamazonas. Siempre se mantuvo en Teleamazonas, ¿no? Siempre se mantuvo en Teleamazonas hasta ahora. Ya. Y Porque ahora creo que a veces lo pasan también. lo siguen pasando, pero ya los Sí, enlatados, ¿no? Así es. El momento en que estás en Cámara Manía, te dedicas a estudiar Derecho. ¿Terminaste la carrera de Derecho? Claro, soy abogado. Eres abogado. Nunca ejercí, pero el estudio de Derecho me ha ayudado muchísimo a lo que hago ahora. Ya. Y ahí, en el momento en que comienzas Cámara Manía, te vuelves a enfocar en la televisión, le Sí. coges nuevamente cariño. ¿Qué vino después de Cámara Manía? Como conductor, después de Camaramanía, pasé a ser productor del canal. De hecho, era jefe de producción en Teleamazonas Guayaquil. Ya. Y como productor, fui productor de dramáticos, de Superespías, de Caso Cabrera. Produje La Plena, que era un programa farándula que duró muchos años. Lo creé, entro a conducirlo con Gaby, que era en esa época mi pelada, éramos novios y nos casamos en el programa y que el Amazonas me da mi familia, me da mi esposa. Y luego sigue Pozo Millonario, en donde estuve en TC cerca de 5 años y después Así Somos Ecuavisa, Yo Me Llamo, La Voz, Hablemos de Mujeres. ¿Dónde estás actualmente? Actualmente hago radio, estoy en Forever, un programa que se llama Estado de Gracia en Guayaquil, junto a mi esposa. Los dos somos los animadores. Ese programa es retransmitido en la península de Santa Elena, en Capital y en RNC acá en Manabí. Lo transmite acá en Manabí. Y hay radios en Santo Domingo y en la provincia de Los Ríos que también lo quieren retransmitir. De 3 a 4 de la tarde, Estado de Gracia, programa de variedades. Y obviamente yo hace muchos años atrás me dedico al tema de cultura organizacional, de desarrollo humano, en donde tengo una agenda muy apretada. Que ya no te da mucho tiempo así como para hacer televisión. Ahí es, mira, yo creo que somos un conjunto de varios yos, no yo, yos.
Entonces, dentro de mí vive el Carlos Luis comunicador social, el Carlos Luis abogado, el Carlos Luis guerrillero, el Carlos Luis Todólogo. empresario, el Carlos Luis músico, el Carlos Luis basquetbolista, el Carlos Luis Siempre vas a sacar un tiempo para algo. filósofo, el Carlos Luis de la televisión. Así que yo creo que lo lindo de este mundo es poder tener un equilibrio, de que puedas permitirte hacer todo para mantenerte con vida, porque todo es lo que ha hecho que tú seas lo que eres. Cuando llegas a Guayaquil, comienzas tu serie, aparece tu esposa, Gaby. Después de la serie. ¿Cómo la conoces? Sí, sí, viene después de la serie. ¿Dónde conoces a Gaby Díaz? Gaby Mira, Díaz, ¿no? Trabajaba yo en Teleamazonas, ella también, ya estaban en corto. ¿Estabas Ella- en Cámara Yo Manía? estaba en Camaramanía. Ya. Y Roberto Angelelli tenía un programa que se llamaba Trato Hecho, en donde Claro que sí. los participantes, por lo general eran 30, que participaban para llegar a hacer una especie de negociación con él y al final poder abrir un maletín con dinero. Sí, sí. El ganador de ese programa iba a donar el dinero y los participantes de ese programa eran talentos de pantallas de Teleamazonas. Entonces, Gaby y yo fuimos participantes de ese programa. Ya. Y yo recuerdo tanto que ahí almorzamos juntos. Después de eso, Gaby me invitó a una fiesta de famosos. Ya. Y yo en esa época dije, no, voy a ir a la fiesta de famosos. Se presentaba Joaquín Sabina, me fui con los manabas, con Toño Bermúdez, con Bicho Galarza, con una de las hermanas Bernal, con Betuco. Con gente tuya de acá. Con gente de Puerto Viejo que estaba Ya. en Quito, porque esto fue en Quito. Sí, sí, sí. Y nos fuimos al concierto de Joaquín Sabina y nos pegamos la soberana farra. Ya. No podía ser de otra manera, yo soy fanático de Joaquín Peor, Sabina. Con Joaquín Sabina. Y después, y esto es chistoso, porque yo fanático de Joaquín Sabina, cuando Gaby queda embarazada de nuestro segundo hijo, Joaquín, Gaby me dice, mi amor, le voy a poner Joaquín Sabina. Y yo, vacancísimo, Joaquín le ponemos. No, le voy a poner a mi hijo, a nuestro hijo, Joaquín. Y yo dije, vacancísimo, Joaquín le ponemos. Y yo le digo, ¿y cómo así Joaquín? Y ella me dice, por el papá de la Virgen María que se llamaba Joaquín. Y tú pensando que era por Joaquín Sabina. Y yo pensando que era por Joaquín Sabina. Pero bueno, y después del concierto de Joaquín, ya con las completas, nos fuimos a esa fiesta De los famosos. de los famosos. Y dice Gaby que ahí se enamoró de mí. Yo no sé qué habré hecho, Ya. no me acuerdo mucho. Pero estaban solteros ambos. Sí. ¿Estaban estábamos solteros? Sí, estábamos solteros. ¿Cuántos años tienes con Gabriela? Voy a cumplir 17 años de casado. Creo que estamos al aire, 23 de noviembre, no, a unos días. A unos días, a unos Sí, días. 23 de noviembre cumplo 17 años de casado y súmale 6 meses más. 17 y medio. 6 meses de novio. Sí, Solo 6 meses. sí. Fue tan fuerte que... No es necesario sacar cálculos. Ay, No, pero fue tan fuerte El amor. el amor, la combinación, el entendimiento, que se casaron enseguida. fue tan fuerte el amor que hizo sigue siendo fuerte, ¿no? que creemos una descendencia y ahí está Polita de 16 años y medio. 16 años. Sí. 16. ¿Cuántos niños tienes? Menos mal, Eric, es malo con las matemáticas. 16 años. Bueno, no, es que cuando tú dices 16 años, Y medio y 17 años de casada. en el primer día hicieron la niña. En el primer día hicieron la niña. En el primer día dice, no, es que no le había puesto atención. No fue lo ideal. No, Debo confesar que no me siento orgulloso ni se lo recomiendo a la juventud. Porque pocas relaciones funcionan sí, así. por eso te digo, a ver, lo comento y de forma chistosa para desmitificarlo. Ya, Una claro. vez que lo desmitificamos, ya nos reímos todos, chicos, y si hay juventud que me está leyendo, no es lo ideal. No es la idea. Uno nunca está preparado para casarse y uno nunca está preparado para ser papá. Exacto. Sin embargo, si puedes hacer algo por prepararte y si puedes hacer algo por planificar, las cosas pueden transitar mejor. En todo caso, si ya te tocó, nosotros con Gaby decidimos transitarlo juntos y creo que hemos llegado a tener una linda familia. Le tocó casarse porque ya venía... ¿Cómo se llama tu niña mayor? Poli. Ya venía la poli. Ya Ya venía la venía poli. la poli. Tuviste un traspiés en el momento de crecimiento de tu familia. Perdiste a alguien. Perdimos 2, no una. Dos. Perdimos, Sí, perdimos, dos. perdimos Connie, que nace con un problema en el corazón, Sí. contraposición de grandes vasos. Y esos fueron 8 días terribles que también
El país, O sea, nunca... creo que el país se puso a orar. Sí. Mira, mi esposa y yo somos unos antes de Connie y somos otros antes de Connie. Es verdad, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo, porque Connie vino a esta tierra a desarrollar un lazo de afectividad con la gente en el Ecuador. y dejarles un mensaje a ustedes y al país también. Así es. Nuestra hija nace con una enfermedad en donde lo óptimo era llevarla a otro lado. Sin embargo, nosotros confiamos en médicos ecuatorianos. Vino de hecho, una misión de médicos extranjeros que también estuvieron a cargo de la operación de mi hija. Pero era una operación muy riesgosa. Una niña muy chiquita con una operación a corazón abierto que duró 10 horas. Y no salió del quirófano, pero me duele, obviamente. Ahora me pongo sensible cuando hablo de esto. Pero nos dejó un gran legado y una gran enseñanza. Le dejó un mensaje a Carlos Luis, a Gaby Díaz, pero ustedes cambiaron, Carlos Luis. Tú comenzaste a ver la vida de una manera distinta y se vio porque creo que después de ahí comienzas a tomar cierto arte como es capacitar. Creo que de ahí comienzas a transmitir mensajes de cómo superarte en la vida. Sí, yo siempre digo que la muerte de mis dos hijas fue como una graduación de los estudios que había hecho sin saber por qué en comportamiento humano. Quiero hacerte una pregunta, porque a mucha gente le pasa. Tengo amistades que pierden un familiar, pierden un ser querido, y es duro superar la etapa del duelo. Perder dos hijos, Carlos Luis, es como decir, ¿qué estoy haciendo mal? Es un castigo. ¿Cómo superar ese tema? ¿Cómo lograr ir encontrando la resignación? Porque mucha gente llega y te dice, ay, resignación. La resignación no te va a llegar en ese momento. ¿Cómo te llegó? ¿Cómo la trabajaron? Mira, una clave fue no preguntarme nunca por qué. Ya. Cuando yo sentía que había un pensamiento de por qué, yo no dejaba terminar el pensamiento, decía, no voy a preguntar por qué. Es la voluntad de Dios, la acepto. Punto. Vamos para adelante. Aprendiste a aceptar. Aprendí a aceptar. Fue lo primero que aprendiste. Y no cuestionar la voluntad de Dios. Claro. Lo que nos pasa en la vida es. Y podemos trabajar de ahí para adelante, pero no para atrás. Cuando tú te preguntas el porqué de algo, te tienes que ir para atrás. Y siempre vas a encontrar algo. Eso lo leí en un libro de Juan Fernando Andrade, primo mío, Juan Tuyo, Fernando. primo, sí, escribe. Él cuando escribió hay una frase que me marcó, que dice, cuando uno se encuentra con las bellezas de la carne, es mejor no preguntar por detalles porque los encuentra. Claro. Entonces, eso refiriéndose a una mujer, pero Sí, cuando sí. uno se encuentra con alguna adversidad, es mejor no estar preguntando por qué, porque vas a encontrar respuestas. Sí. Entonces, ¿y qué tal si no hay respuestas? ¿Pero piensas en ellas todavía? Pienso con ella, ahora poco cumplió Connie, hubiera cumplido 10 años en la tierra. Sí. Cumplió 11 años en la tierra, 11 años de angelito. Pienso con ella, pero como un ideal a futuro. Por ejemplo, tengo una visión de ella meciéndose en un columpio, Ya. en una especie de cielo, de paisaje maravilloso. Cuando pienso en ella, siempre se me viene a la mente esa misión. Quizás cuando esté en la recta final, camino a la muerte, esa es la visión que me va Es lo que tú a hacer crees que yo que camine así me va a recibir. tranquilo. Sí. ¿Tú lo pudiste hacer? ¿Gabriela también fue igual o Gaby porque le son costó. personas distintas, ¿no? A Gaby le costó. A Gaby le costó, y Gaby en sus entrevistas también, ella sí lo ha dicho, que cuestionó incluso de Dios y se preguntaba por qué, pero que sin embargo a mí me tocó ese rol de ser el fuerte, y de alguna forma yo venía estudiando el tema de comportamiento humano y me ayudó. También mi experiencia espiritual, Claro. la experiencia religiosa que yo tuve ha hecho que yo sea una persona de fe consciente y firme. Entonces, ella, creo que juntos superamos esto. Le costó un poco más, pero
pero ella lo tiene superado. A veces nos da pena. Hay que recordar a veces, ¿no? Hace unos días atrás salió unas lágrimas, le di un abrazo. Creo que para las mujeres es más fuerte. Es más Porque está dentro de ella sí, 9 meses. Ella la tuvo 9 meses. Cuando llegó el hijo... Y de ahí vino Cayetana. Salimos embarazados de Cayetana. Cayetana nace con una placenta crítica y una persona que nos estaba haciendo el eco nos dice, esto es mejor abortarlo porque no terminan bien. Y yo me acuerdo que la doctora se puso bravísima porque la persona del eco nos había dicho eso y la doctora dice, a ver, está en sus manos, pero sí, muchas veces la vida de la mamá está en riesgo. Nosotros le dijimos a Dios, te hemos pedido tanto un hijo y nos mandas un hijo con una pequeña falla y nosotros vamos a decir, no, tiene una falla, mejor echémoslo. No. Nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Esto nos manda Dios, esto hay que recibir. Y cuando tenía 5 meses y medio, Gaby estaba en el cuarto cuando rompe el agua fuente y fuimos a la clínica y la bebé no estaba desarrollada como para vivir. Entonces esa fue la segunda pérdida. Ahí, y disculpa que te lo pregunte, no con la intención de morbo. Este programa no tiene eso, sino más bien conocer cómo se pueden superar las cosas, porque cualquier ser humano diría, ya van dos. Voy a seguir intentando, no voy a seguir intentando, o si sigo intentando tener otro hijo, voy a estar con eso. ¿Cómo trabajabas en eso? Gaby tomamos la decisión de volcar nuestra vida a la vida saludable. Yo ya venía con esto, sí. De hacer ejercicio, de cambio de hábitos. Yo ya venía con eso y Gaby se suma y comienza a volverse una máquina. Ahora, Gaby es una de las mujeres crossfiteras más fuertes del país. Es impresionante. Una María Teresa Guerrero añitos atrás. Pero en CrossFit, María Teresa corredora. Sí. Oye, Gaby es admirable. Cosas que no era capaz de hacer, ahora las hace, es muy fuerte. Entonces decidimos hacer eso, tomarnos un tiempo, cambiar incluso de doctores. Fuimos a visitar a la doctora y le dijimos, doctora, la queremos, la amamos, pero queremos cambiar de aires. Me acuerdo que fuimos donde el doctor Vera, que también es de Puerto Viejo, y fue la ginecóloga de Gaby. Y de hecho nos estaba costando concebir después de unos años que yo le digo a Gaby, mira, ¿y si adoptamos? Hay tantos niños que no tienen papá y mamá. Y Gaby me dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, si Dios no quiere que tengamos un hijo, de pronto adoptemos. Y a la semana, embarazada. ¿Cómo lo tomaron ahí? Imagínate. Viene un niño y nos cambia todo y nos revoluciona todo. Mi hijo Joaquín es como el niño arcoíris. Que no era por Sabina. Mimado, no Joaquín, era por que no era por Sabina, ¿no? Mimado por todo el mundo, el hijo querido, el nieto querido de todos, el sobrino de todos. Nace con una falla porque nace barcelonista, no sé por qué. No. Y esas son las influencias del tío. Y los barcelonistas lo adoran y lo quieren y le regalan camisetas. Mi hijo no sabe lo que es. O sea, yo creo que ese amor que el Ecuador nos agarró producto de esto hizo que no solo sea el hijo esperado por nosotros, sino el hijo esperado de muchas personas. Nosotros nos hemos topado con gente en Cuenca, en Loja, señoras que conocen tu historia y que dicen, yo he rezado por usted. Había mucha gente esperando que Gaby y Carlos Luis tengan su hijo. Sí. Había mucha gente. Eso es el resumen. Creo que es el único nieto varón. No, mi papá tiene dos nietos varón. Luis Isaac, mi sobrino, que ya es abogado. Ya claro, sí, se me equivoca. Que lo quiero mucho también, y Joaquín. Sí, pero obviamente el nieto es en desmedro de todos los nietos de mi papá, porque también tiene a mi hija Poli, pero Poli dice, yo sé que el abuelo Lucho solo ve a Joaquín. Sí. O sea, para el abuelo Lucho. Joaquín. Me había olvidado del mayor. Y por el lado de mis suegros también, o sea, pero hay un equilibrio. Creo que hemos tratado... Es que son especiales. A ver, pero yo he tratado de que exista un equilibrio porque cuando hay un niño muy mimado y de pronto eso puede jugar en contra del pelado. Sí, entonces a los hijos hay que criarlo con un poquito de hambre y un poquito de sed. Sí. Así que a Joaquín también somos así con él. Vamos a la época donde Carlos Luis no es con el tono burlesco por si acaso, era gordito.
comienza a cambiar su vida. ¿Cómo entras al cambio? ¿Cómo comienzas a decidirte por cambiar ahí? Porque el peso ya me estaba generando un problema. Estaba perdiendo trabajos, estaba perdiendo comerciales. Una vez un comercial le dijeron, a la de la agencia le dijo a Gaby, mira, el cliente dice que tu esposo está muy gordo, incluso problemas de salud, ¿Ya? al límite en azúcar. Y yo tenía 23, 26 años, 27 años, entonces no me quedó otra que cambiar. Sí, sabes que cuando comienzas el proceso, yo creo que lo hablamos en una ocasión cuando compartíamos en la cancha La capirosa. La Capirosa, y comenzaste con ese proceso y se te veía bastante entusiasmado que era metido en el proceso y comenzaste a decir que ibas a sacar el libro, Memorias de un Gordo, y hoy capaz que terminas sacando el libro y recae, deja el ejercicio y volvía. Has tenido demasiado compromiso con este hábito saludable. ¿Cómo mantenerlo, Carlos Luis? Bueno, creo que me ayuda el hecho de que yo me lo tome esto como mi bienestar, mi salud y mi rol como comunicador me lo tomé muy en serio. Ya. O sea, tanto Gaby como yo nos tomamos en serio el rol de comunicación. Para nosotros, ser comunicadores sociales no solamente es ganar dinero, no. Claro. Para nosotros Mantener es una ser un ejemplo ante la sociedad. Sí. Yo a veces también me dan ganas de pegar una puteada a alguien en la calle. Y sin embargo digo, aguanta. Porque es Carlos Luis Aguanta. Andrade, no es Exacto. Guachito Steven. Exacto. ¿Cómo era el de la serie primera que hiciste con Carlos? No es Smith Wesson Zambrano. No es de mi güey No. Zambrano. Entonces, esa conciencia de nuestro rol como influencers, aquí sí cabe la palabra influencers, porque mucha gente que se inspira en nosotros lo aceptamos y eso hace que tengamos esa fuerza también para cuidarnos, para entrenar. Y tanto mi esposa como yo tenemos la creencia de que tenemos que crecer en todos los aspectos de la vida. Ya. Desde que naces hasta que mueres, siempre tienes que estar creciendo espiritual, mental y físicamente. Te manteniste, sacaste tu primer libro. ¿Tu segundo libro en qué se basó? El segundo libro se llama Píldoras de Luz y lo saco en pandemia para ayudar a la gente. En un el momento tema muy emocional. crítico. Sí, lo necesitaba. Me jugó mal muchas cosas. Creo que el libro no tuvo la suerte que de pronto debiera, pero ayudó a muchísima gente y me sirvió un poco para mostrar lo que Carlos Luis Andrade traía como profesor de habilidades esenciales, como entrenador de personal, como coach y mentor de personas para tener alto rendimiento y salir adelante. ¿Esas actividades cuándo las fuiste formando? Creo que desde que nací. ¿Pero las explotaste? Las exploté a partir de que lanzo mi primer libro, Memorias de un Gordo, en el 2011-2012. Ahí comenzaste Sí. a decir, yo puedo hacer esto y lo comenzaste a perfeccionar. Comencé a trabajar, a ayudar gente, a hacer talleres, dando charlas para que se vuelquen a la vida saludable con el proyecto Memorias de un Gordo, que no solamente fue un libro. Entonces Claro, sí, me sí. recorrí el país dando charlas. Y hoy por hoy pues, creo que es tu primera fuente de... Sí. Mi primera fuente, el 60%, 70% de mis ingresos son porque me dedico a esto. Es más, Y hoy por hoy estás en Manaví porque vas a sí, tener... trabajo mucho con empresas, con personal, pero también me preocupo de generar contenido para la gente. A veces hago cursos. En pandemia abrí mi escuela. Fue la escuela más barata de coaching en toda Latinoamérica. Recuerdo. Recibí insultos por formar a coaches al precio en que lancé mi escuela. Creo que en ese estuvo nuestra amiga Valeria Moreira, creo que estuvo. Mucha gente de Manaví se ha formado Sí, conmigo y mucha gente que me agradece y me dice, Carlos Luis, gracias a eso ahora tengo esto, hago lo otro. Es impresionante. Gente de Manta, gente de Puerto No lo hiciste Rico. solamente por generar un ingreso, sino también por ayudar a que mucha gente pueda tener la posibilidad de saber expresarse, de entender muchas cosas, porque no solamente aprendes dicción, locución. O sea, Eric, lo que yo enseño es una metodología que te ayuda a pensar mejor. Es una Ya. escuela de pensamiento. Si estuviéramos en la época de Aristóteles y Platón, lo mío fuera una filosofía. Lo que yo enseño son conocimientos para llevar una filosofía. ¿Qué es filosofía? Amor por la sabiduría. Yo tengo una escuela para enseñarle a la gente a pensar mejor, a transitar por la adversidad, a que se pueda poner un objetivo y pueda alcanzar sus objetivos. O sea, de
emprenderte en lo que tú quieres. En cualquiera. Claro. Lo puedes aplicar a todo, como padre, como esposo, como emprendedor, como ¿Sería una líderes. filosofía estoica? No, el estoicismo es una forma de ver la vida, Ya. del cual... No es una El filosofía. cual yo he estudiado, claro. Sí, sí, es una El filosofía. estoicismo es una filosofía Claro. como tal. El coaching es una metodología. El estoicismo, fíjate que es muy linda, una filosofía que yo comparto porque la conocí cuando me fui a Guayaquil. Ya. Me enamoro de la filosofía estoica, de Marco Aurelio, de Epicteto, de Musonio Rufo, de grandes estoicos. Pero fíjate cómo surge esta filosofía. Esta filosofía surge cerca de 400 años antes de Cristo. Sí. Y en esa época había el liceo y la academia de Aristóteles y Platón, no había más. No había más. Y Grecia, que era el centro del mundo, comienza a tener una crisis emocional. La gente se comienza a matar, comienza a haber suicidios, comienza a haber depresiones, porque Alejandro Magno se lleva el poder a Oriente y tú comienzas a perder el trabajo porque llegan los esclavos, tus productos no se venden porque vienen productos más baratos, entonces la gente comienza a tener problema emocional. Una depresión. Un poco parecido a lo que vimos en los Actual. actuales. Eso iba a decirte, ¿no? Algo como ahora. Ahora estamos viviendo una crisis Sí. emocional. Entonces, el estoicismo se llama estoicismo por la estoa. La estoa significa pórtico del parque. ¿Por qué? Porque estos filósofos, como en esa época, y Platón y Aristóteles, oye, pero imagínate, Aristóteles era el profesor de Alejandro Magno. Sí. O sea, es como que sea El el gran profesor, Alejandro profesor Magno, ¿no? del hijo de Daniel Noboa. No cualquiera tiene acceso a ese profesor. Claro. Eran pocos. El estoicismo fue esa filosofía para dársela al pueblo, en el parque, donde la gente pueda ir y aprender estas herramientas y aprender a pensar para transitar la adversidad que Grecia vivía en la época. Eso haces actualmente. Eso, en ese proyecto estoy actualmente. Estoy lanzando un libro de filosofía estoica. Y lo estoy lanzando no como un libro consciente, sino como un relato, una fábula que tiene como personaje. Ahí muéstralo. Si No, es que quiero ver si Roberto, alguien nos hace una toma cerradita, porque aquí tenemos un pensador, un lector. No sé si lo habías Sí, notado. Pensador lector. Ya. Y este es el nuevo libro. Este nuevo libro. No, a ver si le hacen la toma con Carlos Luis mismo, ¿no? O con el que Bueno, ustedes crean conveniente. este es el nuevo libro que todavía no sale. Pero ya está próximo a salir. Ya está próximo a salir, pero aquí es la primera vez que va a salir en pantalla. Se llama Bee, como abejas en inglés, un viaje fantástico de filosofía estoica. Entonces, ¿qué busca este libro? Que es un relato muy fácil de leer para lectores de todas las edades. Jovencitos, a veces los padres dicen, tengo miedo de que mi hijo se meta en malos pasos. Ahora yo le puedo decir, cómprele Bee y lea Bee. Porque este es el personaje principal es una abeja que es hijo de la reina madre. Y como hijo de la reina madre no desarrolla ninguna habilidad. Entonces en el panel él no es scout, él no cuida a los niños, él no cuida a la colmena, no es un militar, no es un guerrero, no es nada. Él es solamente el hijo de la más bacán. ¿Qué es de lo la que tú reina madre. buscas que no sea Joaquín? Exactamente. Ya. Es lo que yo busco que no sea Joaquín. Sí. Entonces, esta abeja tiene un viaje del héroe, es desafiado y viaja, y a través del viaje él va conociendo lo que la naturaleza le va enseñando. Y esa historia está dentro de este libro. Es la historia que está en ese libro. Bee es una fábula encantadora y profunda que revela los principios del estoicismo, cómo los principios del estoicismo pueden transformar tu vida diaria y el mundo empresarial. Exacto. Entonces, en cada capítulo tú aprendes una herramienta estoica. Memento mori, pensar en la muerte para valorar la vida, cuando la abeja se topa con la sombra de la muerte, después de que se salva de que un águila se lo coma. Ya. O cuando te enfrentas al águila y descubres la dicotomía del control. En la vida hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no. ¿En qué me voy a enfocar? O cuando entra al bosque oscuro y encuentra a las luciérnagas, que son esa luz que nos guía y que son la virtud, la sabiduría, la templanza. Me explico. Entonces, Es un libro más orientativo, podríamos decirlo. Es un libro que entrena al ser humano en la virtud para tener una vida plena y para que pueda transitar la adversidad.
¿Cuándo estará en ese lo que libro sea. ya? Mira, este libro, el día de hoy me mandaron un video de la Sí lo imprenta. veíamos, ¿no? Sí lo veíamos, sí. Me mandó un video la imprenta y con eso ya tengo la certeza de que me lo entregan esta semana y con eso ya comienzo la promoción y comienzo a tratar de vender. ¿Dónde se distribuye? Lo vas a encontrar para que te llegue a casa en buscalibre.com, Ya. la librería de Latinoamérica más grande, y va a llegar a toda Latinoamérica físicamente. Tú te inscribes, seguramente voy a poner en Carlos Luis Andrade Oficial, voy a poner en mis cuentas de En tus redes páginas los links para que lo puedan comprar. En retail, bueno, librería española, por lo Ya. pronto. En Estados Unidos, porque hay gente que nos ve en Estados Por Unidos, gente supuesto, que me sigue sí, en sí. Estados Unidos, a través de Amazon. Así que próximamente seguramente voy a venir a Puerto Viejo y te voy a invitar para, ojalá y sea en el parque, como los estoicos. Ah, sería hacer bueno, un evento ¿no? en el parque en donde la gente vaya, escuche esta charla de Carlos Luis y pueda comprar el libro a mitad de precio y pueda disfrutarlo y le pueda servir, que el libro pueda cumplir su rol de ayudar a las personas. ¿Cuándo más o menos tienes planeado hacer el lanzamiento ya? Bueno, nos ponemos de acuerdo. Y de pronto, primera semana en Puerto Viejo, veámonos en Puerto Viejo, aquí hablemos con la gente de Puerto Parques para que nos dé permiso y hacemos un evento en el parque y lo lanzamos en el parque para que todo Lo el mundo podemos venga. hacer en el parque, lo podemos coordinar para hacerlo en el parque o lo podemos coordinar, es que por la palabra es originario hacerlo en el parque, porque podríamos hacerlo acá en el patio también que tiene el centro comercial, el CC1. O podríamos hacerlo en las dos partes, no hay drama. Exacto, sí, pero el nombre pinta para que se haga en un parque. Carlos Luis, yo te digo mi punto porque leí el primero, el segundo libro no lo pude leer. ¿Sería tu mejor libro? ¿Sabes qué? Creo que sí, porque, a ver, Memorias de un Gordo es un libro fantástico, Sí, pero sí, ese sí. yo lo hice con un guionista fantástico que Sí, se llama sí. Jaime Chonil. Lleva incluso dibujitos, llevaba... Sí, sí. Y este también. Sí. Este también tiene caricaturas. Creo que sí, porque encontré una forma en donde yo escribo y me siento muy seguro. Y más me productivo al orientar gente. Sí, me siento con mucho conocimiento. Fíjate que yo sigo el estoicismo, pero soy incapaz de estar comentando información. Lo que aprendes tú... La no lo- verdad sí, del sí, sí, estoicismo. sí, claro, O sea, sí. yo no te hablo del consciente diciendo Aristóteles dijo, no Aristóteles, Epicteto dijo tal cosa. No. Pero encontré el relato, la fábula, el cuento. Entonces, cuando yo escribí el libro, yo me imaginaba y escuchaba la voz de hace mucho, mucho tiempo. Cruzando el frondoso bosque de Éufrates, existía una colmena. Su forma era cilíndrica, dorada y brillaba como el oro. Entonces, cuando yo escribía, yo me imaginaba, disfruté mucho escribiendo esta fábula. Es fácil de leer, es como que alguien te está contando un cuento. Ya. Y después entra en un diálogo. La abeja, la hija de la reina madre con su hiperego, le dice a la tormenta, una nube, le dice, ¡hey, tormenta, te ordeno que te detengas! Y la tormenta se le ríe con rayos y truenos. ¿Y quién eres tú, pequeña abeja, para venir a ordenarme que me detengas? Y fíjate lo que le dice Abejardo, yo soy el hijo de la reina madre, ¿y a mí qué me importa? Entonces, él insistía a la tormenta que se calle, que se calle, que se detenga, y la tormenta le termina diciendo, ni siquiera yo sé cuándo parar, porque la naturaleza, como la vida, son impredecibles. Nunca sabemos qué puede Tiene pasar. para hacer una película aquí también, una novela, una Ojalá, obra de teatro. Una obra de teatro, imagínate, títeres para los niños. Claro, sí. Una obra de teatro para poder recorrer. Y el juego de títeres y te lleva un mensaje para los niños y... Por eso te digo, yo me atrevo a decir que es el mejor libro que está hasta ahora. O sea, es que uno se enamora de todos los libros porque es como un hijo. Son como sus hijos, sí. Pero Este es como sí, Joaquín. Probablemente. Y el Señor sabe por qué hace sus cosas. Ahora tengo en la mente ya una segunda historia con la abeja, que te la puedo contar. La segunda historia, la primera historia, esta es la transformación de la abeja. La segunda historia, un adelanto. Yo me imagino contar un cuento de que esta abeja encuentra unos pergaminos, los pergaminos del emperador, que la gente puede imaginar que sea Marco Aurelio escribiéndole todo lo que quiere que su hijo aprenda de la vida. Un manual para padres con las herramientas estoicas.
para que cuando tú crezcas te conviertas en un emperador. ¿Pero emperador de qué? Emperador de tu propia vida. Entonces, Y ya para estoy volando, ya Y estoy... también serviría mucho para corregir a padres que quizás no han tenido el comportamiento estoico, pero que ahí podrían aprender y corregir. Exactamente. Muy- Los padres que lean este hijo mío, este libro, se van a dar cuenta de que es muy peligroso que a tus hijos les des todo en la vida. Claro. Que Hay la que- adversidad hay que verla como un profesor, como un mentor, como alguien de quien aprender. Cosas que te tocó vivir en la adolescencia. Ahí agarra todo sentido. Sí. Carlos Luis, esperemos que esta entrevista haya sido también de tu agrado. Para nosotros ha sido muy, muy satisfactoria. Lamentablemente, producción nos está haciendo que ya tenemos el tiempo completo. Creo que nos quedan muchas cosas por hablar. Ojalá que te podamos volver a tener por acá. Y si te animas a hacer el lanzamiento del libro acá, ¿dónde está Sergio? ¿Dónde está Martín? Allá. ¿Me Yo creo ayudan? que hacemos hasta la transmisión en vivo del lanzamiento, ¿no? La Bueno, podemos hacer. ya, hacemos. Y de ahí nos vamos al siguiente día nos vamos al parque y ya. O sea, yo la verdad que por este libro yo veo en este proyecto, veo una fundación. Una fundación para generar productos que la puedan alimentar y a su vez poder polinizar el mensaje. Por eso abejas, las abejas tienen un rol fantástico Sí. en la naturaleza y poder llevar a nuestra gente. Mira, Eric, ya para terminar, dicen que los seres humanos vemos el mundo a través de lo que tenemos en la mente, pero nuestro país está viviendo una crisis grande. Muy fuerte. Y la crisis no está fuera de nosotros, la crisis está dentro de nosotros. La corrupción de un político no está fuera de ellos, está en la mente de ellos. La inseguridad o ese adolescente que coge el mal camino no está fuera de ellos, está dentro de ellos. La crisis que vivimos porque alguien no hizo bien su trabajo no está fuera de ellos, está dentro de ellos. Entonces yo creo que es necesario, parte fundamental, que nosotros como sociedad también demos nuestro granito de arena para tratar de hacer de nuestro país y de nuestro mundo algo mejor. Yo creo que más allá de hacerlo político, porque la idea acá no es hablar un tema político, pero no sé si lo has analizado. El país está viviendo cada 4 años una tragedia. 2016, terremoto. 2020, Pandemia. 2024, crisis de seguridad Sí. y crisis energética. Yo creo que va más allá de los políticos. Sí, Nosotros de acuerdo. debemos pensar totalmente distinto y decir qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo mal. Yo sí creo en los mensajes divinos y yo creo que cada 4 años estamos viviendo una tragedia y es por algo, no por quién elegimos para presidente. Lo analizo desde ese punto de vista. Carlos Luis, te voy a hacer unas preguntitas rapidito, tú nomás me contestas. Dale. Señora Doris, Uy, madre, virgen, Lucho Andrade, chuta, mi patrón, Gaby Díaz, compañera, hijos, Luz, Memorias de un gordo, mi primer bebé literario, Cámara Manía, mi esencia, amigos, alegría, Argemiro. mi brother. Un gusto haberte tenido por acá, Carlos. Gracias, Luis. Eric. Esperemos tenerte una próxima ocasión. Esperemos también tener la posibilidad de tener aquí en este espacio a tu señora esposa. Queda abierta la invitación. Ojalá que cuando vengan, porque a veces la agenda es apretada. Esta entrevista la pautamos creo que 15 días atrás, más de 15 días, porque la agenda es difícil. Bueno, Sí, éxitos. y cuando venimos acá, sobre todo, tengo ya en cola tantos amigos que visitar, tantos amigos. y la familia. Así es. Y la familia. Esperemos pronto el lanzamiento del libro y agradecerte haber estado Gracias, por acá. Eric. Gracias a todos. Señoras y señores, esta ha sido parte de la historia. Sin papel. Y esta sí sin papel, porque muchas cosas de las que he hablado acá no están escritas. No están escritas muchas de las cosas. Quizás los pensamientos, los efectos a hoy por hoy se están plasmando en un libro. Esto fue Historia sin papel con Carlos Luis Andrade. Historias sin papel. Una producción de Estudio C.
Historias sin papel. Una producción de Estudio C.